Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Es un placer hoy tener a Marcelo Rotela, otro argentino. Qué alegría. Más y más personas de Argentina, Marcelo, se están uniendo en toda esta gran misión, porque yo diría, para aquellos que nos escuchan, estamos en misión. Eso es lo que venimos a hacer azul, el planeta Tierra. Y como Marcelo tiene tanta experiencia, ha trabajado en tantos lugares, ha hecho tantas entrevistas, ha estado en este ámbito de conferencias, pero lo bueno es dejarlo a él mismo para que se presente y para que nos diga quién es y nos enseñe tanto, tanto, porque tiene mucho para enseñarnos. Marcelo, qué gusto verte y bienvenido, Un bienvenido. placer realmente para mí desde mi país, desde Argentina, pero yo más que decir argentino, como dijo ese gran presidente de los Estados Unidos de América, Kennedy, ciudadano del mundo y un amigo. No quiero exponer la serie de títulos, patentes, tanta cantidad de diplomas ni todo ese tipo de cosas. Simplemente decir soy un amigo y vengo a aportar mi granito de arena. Pero bueno, en este prestigioso programa que tú haces con todo el corazón del Gracias. mundo para tratar de despertar conciencias, en la cual, gracias a vos, todos nosotros existimos, siempre me gusta colocar este tipo de introito que yo quisiera decir, que hay una frase que dice, eh, en otros tiempos la humanidad estaba ciega porque faltaba información y estaban los buscadores de la verdad. Pero hoy en día la humanidad está ciega por exceso de información o desinformación. Para poder ordenarnos, todos nosotros obviamente, en este contexto, de todo lo que está pasando a nivel global, porque hay tanta cantidad, tanto exceso de información, que la gente no sabe por dónde vienen los tiros, se podría decir, por dónde viene la verdad o la realidad. Si hay cierta información que nos puede hacer falta, que no es práctica para nosotros, o si simplemente también podemos caer, incurrir en el error de la droga espiritual, porque hay mucha gente que puede escuchar muchos programas, puede ver muchos videos, información, pero ¿es realmente necesario o es una droga espiritual? O sea, ¿qué es lo que a mí me hace falta? ¿Yo escucho realmente los programas o lo escucho porque me mantiene bien? Ahí está la clave de todo. O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá y hacia dónde vamos? Para poder ordenarnos en tiempo y espacio, realmente qué no es práctico y qué realmente es necesario, para difundir todo esto. Yo sé que han pasado muchas personas, este, por lo que he visto en los programas, excelentes seres humanos, con mucha información, muchas cosas para aportar, pero a veces es necesario primero saber qué somos, o sea, el cimiento, porque muchas veces se empieza por el techo antes de construir las paredes sólidas de la información. Ahí está la cuestión. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia y retrotraernos un poco a principios del siglo pasado, con uno de los primeros, voy a tomar dos personajes, Julio Verne por un lado y Charles Fort por el otro. Charles Fort fue el iniciador, el primero que era un americano que empezó a viajar por todo el mundo, a investigar hechos, mitologías, neoarqueología, temas de ovnis, cuando nadie hablaba de este tipo de cosas, y empezó a hacer varios libros, varias informaciones sobre el tema. Consecutivamente, el otro que fue el padre de la ufología, para hacer un poco de historia con respecto a esto, fue Joseph Allen Hynek, astrofísico que formaba parte de la Fuerza de los Estados Unidos, cuando a finales de los años 40, los años 50, junto con Richard Bertrand y otros profesionales más, empezaron a investigar estas temáticas. El objetivo de ellos, trabajando para la Fuerza Aérea, hablando del tema OVNI, porque tenemos que empezar a hablar de cómo empezó todo esto, cómo explotó todo esto.
antes de pasar de lleno a la New Age, de lo que tanto se habla ahora, el tema de las ciudades intraterrenas, seres que vienen de las Pléyades, de Alfa Centauri, etcétera. Tenemos que primero ver cuál fue el inicio de todo este tipo de temáticas que gracias a estos pioneros hoy nosotros podemos estar hablando de esto y más libremente. En aquel tiempo, Joseph Allen Hynek tenía como objetivo demitificar lo que la gente veía. No eran platos voladores, eran nubes lenticulares, planeta Venus, difracción de la vista, nubes, hasta que después, cuando él se retira, le hacen juicio a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la cual empiezan a entregar todo el material y todos los archivos y toda la información. Continúa el tema, sigue el tema después de tratar de demitificar a los investigadores. Primero, tratar de demitificar el tema, ya que hubo oleadas, no solamente en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Francia, países como China, todos. ¿Cómo arrancó todas estas temáticas? Con el tiempo se fueron agregando materias, porque ya el tema OVNI empezaba a abarcar el tema de la arqueología, o la arqueología prohibida. Se comprueba que estos seres no solamente eran un fenómeno de esta época, sino que tenía que ver con épocas anteriores. O sea, y ahí viajamos, bueno, empezamos a hablar ya de Atlántida, Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, pirámides de Egipto, las pirámides que están en China, distintos restos repartidos a través de toda América, Europa, Asia, a nivel global. Y después ya empezamos a entrar en terrenos paranormales, por ejemplo, como la parapsicología. De a poco, todas las ciencias que en una época se denominaban ciencias de apertura, empiezan a confluir en un solo punto. De tal manera que ya empezamos a abarcar la parapsicología, la arqueología, la ufología, y después se empiezan a agregar todas las temáticas esotéricas, místicas, y que nos conducen hasta los días de hoy. Entonces hoy hay mucha información, pero también hay mucho exceso de información. Así también como hay gente que ha trabajado honestamente durante muchos años en este tipo de temáticas. Yo el otro día te iba a nombrar a Richard Hoagland, que hablaba de la astroarqueología espacial, que era una persona que trabajó para la NASA y durante mucho tiempo sacó mucho material arqueológico que tenía que ver con fotografías y sectores prohibidos de la misma, que hablaban de la Luna y de Marte. Edificios, construcciones, cosas que eran realmente imposibles. Bueno, aparte de periodista de apertura, como me toca hacer a mí, en cierta forma, también soy canalizador, pero el objetivo mío no es tanto transmitir a través de la palabra, sino de la imagen y de experiencias personales que yo los dejo sujeto a nuestros amigos que nos oyen, que nos ven y que saquen sus propias conclusiones en base a mi humilde experiencia, o sea, mi granito de arena que yo aporto. Teletransportaciones, experiencias que he tenido, abducciones que me han permitido salir fuera de eh, granito de arena que estamos, siempre yo hablo del granito de arena que es la Tierra dentro del cosmos, y a veces a uno le ha permitido viajar hacia otros lugares. Pero no por una cuestión de decir, oh, qué bárbaro, qué genial. No, 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 simplemente para aportar y servir a la gente. Ese es otro punto. Porque hay mucha gente que le toca transmitir una verdad determinada, y es lo que yo te decía el otro día del tema de que nosotros, los informadores, los generadores de opinión a través de todas estas temáticas, simplemente somos servidores, no protagonistas, servidores. Yo doy un ejemplo, yo canalizo información, bajo material, también hago periodismo sobre la temática, pero el objetivo es, en cierta forma, instruir a la gente como protagonista fundamental, no yo como protagonista. Entonces siempre doy el ejemplo del correo, el correo postal. Existe el emisor, que es la fuente, llámese Dios, los seres extraterrestres, seres iluminados, ángeles, etcétera,
Uno, que simplemente es un empleado de correo, que tiene como misión transmitir este mensaje a la gente, como yo digo, al ama de casa. Yo tomo un ejemplo, Doña Rosa, por ejemplo, que es la que mantiene una familia, y obviamente uno tiene que llevarle una información que es del servicio de la mujer, es una carta. Lamentablemente, muchos informadores han suspendido la fuente y se han apropiado del mensaje. Y medio que por cuestiones de ego se les ha subido un poco la espuma y toman una posición que no es la adecuada. Hay que acordarse que siempre uno es el empleado y que está obligado inclusive a darle explicaciones a la gente, porque la gente exige eso. El protagonista es la gente, no uno. Entonces, durante muchos años de experiencia he reunido mucho material como para poder aportarle y brindarle a la gente, no solamente desde lo explícito, sino también desde lo gráfico. Había un viejo periodista italiano en los 50, 60, llamado Dante Panzeri, que él, con el advenimiento de la televisión y los medios visuales, siempre dijo, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces después nosotros vamos a mostrar estas imágenes de ciudades del futuro, megacuestiones, decirles a la gente que la Tierra no se va a destruir, que hay un mañana. O sea, se va a destruir, sí, va a desaparecer esta civilización, pero la Tierra sigue. O sea que no se preocupe por eso, siempre y cuando hagamos todas las tareas que nos corresponden como seres humanos. Pero la Tierra sigue. Vamos a ver cómo va a ser ese mundo del futuro y también qué es lo que nos conduce a ello en el camino intermedio. Como también vamos a ver otras revelaciones, como el tema, yo el otro día estaba hablando mucho del tema de Atlántica, así en privado, y se ha hablado mucho de Atlántica. Recordemos que Platón fue uno de los primeros en hablar de esta gran tierra perdida, que no está tan perdida, sino que está más próxima que nunca, y cómo funcionaba, qué maquinarias tenían, cuáles eran los sistemas de navegación espacial, ya tenían colonias en la Luna, en Marte, no lo digo yo, no soy el primero en decirlo, no invento el agua caliente con esto, ya que uno de los primeros en decirlo fue Sicto Pajuelch, y aún mucho más antiguamente fueron los textos sagrados hindúes, como el Shamarangana Sutradhara, y otros libros así del panteón de la India, que inclusive te escribían naves espaciales, las vimanas, los bailisis, las formas en cómo cargaban la energía abril, la energía a través de los cristales, el mercurio como material conductor. Y los atlantes hablaban mucho, obviamente, del oricalco, que era una mezcla entre cobre y oro, que es un material conductivo muy potente, igual que los cristales de cuarzo, que guardaban información, como las computadoras hoy en día también utilizan mucho de ese material. Así que bueno, mírense, hay para hablar muchísimo, pero no tanto hablar, sino mostrar. Las imágenes son fundamentales para que la gente pueda tener una idea más aproximada en ese sentido. Bien, volvamos a los 3 puntos iniciales, los 3 puntos de hoy. Primero, el tema del conocimiento. O sea, habíamos claro la famosa frase que en una época el ser humano estaba carente de conocimientos porque no había dónde obtenerlos. Y hoy en día estamos con exceso de conocimientos, pero a veces, como decíamos en periodismo, las cosas hay que analizarlas de manera objetiva, a base de un rigor lógico-metodológico. ¿Qué significa? A mí me llega la información de un hallazgo arqueológico, supongamos, o una revelación mística o extraterrestre, tengo que cotejarlo a esa información con otras fuentes, otros que hayan dicho lo mismo, y sacar lo positivo, sacar la síntesis de qué fue lo que se habló o lo que se dijo. Porque hay mucho refrito en estos tiempos, y repetición de repeticiones. O sea, yo estoy viendo muchos contactos nuevos que se ve que no conocen a los contactos viejos,
y voy a los grandes contactos viejos, a Eugenio Siragusa, el italiano, George Sadansky, Sixto Paz Welch, este, hay varios que han dicho muchas cosas, y hoy se refrita, inclusive por ahí se sobrecarga con ciertos mitos y fábulas que por ahí no se corresponden. Después, lo otro es que esto no sea la fuente de conocimiento, es una especie de droga espiritual, en la cual la gente escucha el programa sin escucharlo, o escucha o ve la información sin leerla. Hay mucha gente que lee sin leer, ahí está la cuestión. Entonces, y el tercer punto es, ¿quién nos está informando? Qué gusto lo que estás diciendo, qué agradable tenerte aquí, porque vemos toda la información que posees y verdaderamente pues el conocimiento. Me gustaría ir un poco atrás antes de que procedas y claro que sí, es difícil hoy por hoy entender una persona está o mintiendo o inventando una parábola o un cuento cuando hay tanta realidad que se debe de exponer. Voy a ir atrás y voy a hacerte una pregunta. Hablabas de que eres importante, ¿no? Lo que dices de ser un periodista, pero también eres pintor. Para aquellos que no saben que Marcelo lleva décadas pintando allí, todas sus experiencias también las ha plasmado en las pinturas, pero ¿qué te lleva a ser un clarividente, un medium, un canalizador? ¿Cómo empieza esta parte? Es bueno esta pregunta que me haces. A veces uno ve este, la historia personal con una película que se va desarrollando. ¿Y cuántas veces hemos visto películas en las cuales los protagonistas, pues yo me identifico mucho por ahí con Eddie Murphy, que nunca pensaba terminar siendo lo que es al final de la película cuando al principio no tenía nada que ver? Yo te digo, jamás hice un curso de caricatura, ni siquiera de pintura, nada, de nada, de nada. Era el palote, tipo esos dibujos así simples, hasta que me pasó lo que me pasó. Tuve una experiencia en el año 1986 en Estancia Aurora, Uruguay, un país lindante con la Argentina, en la cual tuve una especie de contacto extraterrestre. Recordemos que Estancia Aurora es un lugar, un vórtice de energía, como tantos en el planeta, y viajamos asiduamente. Yo era un investigador común, estaba en un grupo común de investigación OVNI. Y lo mío era el archivo, la fotografía, los análisis, y era muy mental, muy cerebral, y no le daba mucho crédito tampoco a las canalizaciones ni nada por el estilo. Era más material lo mío. Hasta que, bueno, tuve una experiencia, o sea, me vi frente a frente con un ser que me nombró, me llamó por mi nombre, una voz gruesa, fuerte, muy potente. No sé si alguna vez alguien vio la película El Cuarto Contacto o algo por el estilo, ese tipo de voz. Bien. Y me llamó y sentí una familiaridad con ese ser. Las manos me quedaron temblando hacia arriba, me picaban, yo pensé que me había picado algún insecto o algo por el estilo. Y el otro día empecé a sentir ganas de dibujar. Y vi unas revistas, ahí unos magazines de un tal Marcelo Edgardo Barranti, un pionero en la Argentina con respecto al arte audiovisual místico y esotérico. Recordemos que acá tuvimos tres corrientes. Sul Solar, un esoterista que empezó con este tipo de dibujos a principios del siglo pasado. Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino de las psicografías, las Torres Gemelas, pronosticó el tsunami de Japón, pronosticó muchas cosas, pero a través de gráficos. Bueno, y eso me llevó a conectarme y ahí empecé a dibujar. Ahí empecé a dibujar y, bueno, no paré hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? A los 2 años, por una cuestión de honestidad intelectual, decido hablar con un amigo, un ufólogo, que aparte es psiquiatra y psicólogo, para que me haga un análisis. Porque a veces uno en lo racional tiene que comprobar si realmente este, está haciendo algo que no esté fuera de su mente o su lógica, y como digo, por honestidad hacia uno y hacia los demás, saber si uno está bien mentalmente, intelectualmente.
y no está en medio de alguna locura, algún estado psicológico extraño. Y bueno, el análisis fue muy positivo, muy bueno. Yo formé parte también de las fuerzas del orden en algún momento. Ahí siempre hay un examen psicofísico que se hace para ver si la persona es apta o no para ejecutar su función. Siempre fue positivo. Entonces eso me dio pie para seguir adelante en todos estos temas. Este, y así fue. Inclusive, a veces había un político argentino que decía que hablar mucho de las cosas, poco de los demás y nada de uno mismo. Yo quiero que se me entienda, yo lo hablo a esto no desde el ego personal, como queriendo decir, oh, qué genial que es este tipo. No, no, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es contribuir a la persona. Siempre hay una frase que el objetivo es la felicidad de la gente, el objetivo es la felicidad del pueblo, que tanto pregonaba el mismísimo Robin Hood en sus épocas, que el objetivo es siempre la felicidad de la gente. O sea, uno puede tener su experiencia siempre y cuando le sirvan al otro o le puedan aportar a la otra persona. Ese es el objetivo. Recordemos que en estos tiempos, como decían los hindúes, como decía la misma Biblia, estamos en un periodo de Kali Yuga, estamos en un periodo de Apocalipsis. Apocalipsis, recuerden, significan revelaciones. Este, y son tiempos de falsos profetas, como se decía, gente que hará señas o grandes señales, pero la gente tiene sus detectores naturales. Puede venir un mismísimo ángel diciendo que es de Dios, que viene de parte de Dios, pero si vos no lo sentís en el corazón, no es. Y otra cosa, es importante que la persona aporte pruebas concretas de lo que dice o afirma. Por ejemplo, mis pruebas, mi material son las obras plásticas. Ahí Claro. están mis pruebas. Cualquiera que la vea, cualquier persona que la vea va a poder percibir qué es. Y ahí está la verdad. Si la persona no lo siente, no es. Si la persona lo siente, bueno, entonces recibirá cierto tipo de información que le permitirá crecer personal y espiritualmente. Yo en base a eso logré crear ciertas técnicas holísticas, unas 10 en total, que son únicas, o sea, no tienen análogos o no tienen otro que lo haga. Y ahí yo voy a mis guías. ¿Quiénes son mis guías? Mis guías, bueno, tienen que ver un poco con la mitología griega, que es la diosa Palas Atenea, entre ellos, este, y de ahí viene toda la información, que es la diosa de la verdad, la justicia, la estrategia, y tantas otras cosas más. De ahí yo obtengo toda la información. Y después de otros seres también. Se me recordó un poco, ¿viste? ¿Quién había sido yo? Pues yo digo, ¿cómo puede ser que yo ahora dibuje sin haber aprendido nada, haber recurrido a mí? Entonces me dijeron, no es que esto viene por suerte, la suerte no existe, es todo causa y efecto. Aquí las están mirando y muchas de sus obras, de sus pinturas, tienen verdades acerca de lo que ha pasado. Para él es muy normal dibujar seres con aspectos pues, reptilianos, extraterrestres de diferentes dimensiones, los hombres de negro, parece completamente una película. ¿Cómo te llegan esas imágenes? ¿En qué te basas? ¿Ha sido experiencias que has visto? ¿Cómo las plasmas? O sea, llega primero como un recuerdo. ¿Cómo se basa? ¿Cómo te basas en hacer estas pinturas? A ese punto quería llegar. Todas estas canalizaciones que yo decía, toda la forma de trabajar de mi persona, eh, no viene por un hecho causal, suerte, o un hecho fortuito. O sea, cuando los seres de luz eligen a alguien en la Tierra para comunicar una información, ven quién fue esa persona en vidas anteriores. Es como que ahí entramos al registro akáshico. ¿Quién fue esta persona? Porque esta persona nos puede servir para aportar y ayudar a despertar a la gente de conciencia. Entonces me mostraron, esto tomémoslo como ejemplo,
Yo en una vida pasada me revelaron, vos fuiste un pintor llamado el Greco. Estamos hablando de Giorgio Theotokopoulos, un pintor griego de la época del 1500, 1400, que hizo todo su desarrollo, su carrera en España, y luchó en cierta forma contra la Inquisición, peleó contra la Inquisición, salió ileso por lo que lo quisieron acusar, pero logró su objetivo. Y así va encadenando con otras encarnaciones anteriores. Yo les voy a contar, te voy a comentar de paso algo que me pasó a mí particularmente. Eh, Decidí participar, no por mi persona, sino por una amiga, de un concurso de arte que se hace en mi ciudad, que del país es uno de los más prestigiosos que hay. Yo lo quería porque, bueno, siempre dentro del arte está el amiguismo, la tendencia a lo acomodaticio, y yo dije, bueno, por lo menos que me conozcan, o sea, participo por lo menos para a ver si la gente ve algo distinto y dice, mira qué lindo, es interesante. Bueno, y yo estaba muy escéptico con respecto al tema hasta que, bueno, se me manifiesta mi guía, que ya hablé de ella, y me dice, si vos estudiás la historia, yo estuve detrás de Perseo, detrás de Hércules, detrás de varios personajes históricos, y cómo terminó todo. Bien, bueno, aún así seguí escéptico, hasta que me llaman por teléfono, porque siempre te comunican, y me dijeron que había ganado el primer premio. Dentro de más de 800 personas, gente de todo el mundo que ha ido, profesores, alumnos, y yo no tenía, nadie me conocía a mí, no me conocían ni en caja de fósforos, no me registraban, cosa era que el mismo, la misma persona que organiza el concurso me dijo que quién era yo, de dónde había salido. Este, entonces, bueno, y después sí, siguieron, pude obtener más cosas importantes, pero no quiero hablar, no quiero detenerme en eso, sino en el hecho de que recibí una fuerte, contundente prueba de que realmente todo esto estaba encaminado y era cierto. Lo que me permite a mí, por ejemplo, hacer la primera obra, que es toda la historia, o esto se divide en cuatro partes. Yo te había subido una película la vez pasada, que bueno, esa película hay que arreglarla de nuevo, lamentablemente tuve algunos problemas con esa película, eh, que habla primero de la historia del Santo Grial, desde Santiago hasta que durante 1000 años llega a Inglaterra, a las manos del rey Arturo. ¿Qué pasó con la historia de ese Grial? Si quieres te puedo comentar un poco, si tenemos tiempo. Si quieres te comento y de paso con la audiencia vamos concatenando algunas cosas muy importantes. 10 minutos nos quedan. Bien, perfecto. Esta primera parte, que son todas obras y dibujos, habla de la última cena. Todo arranca en la última cena con el Grial. Santiago transporta ese Grial pero pasa por muchos lugares, hasta que finalmente Parsifal, uno de los caballeros de la mesa redonda, lo logra encontrar. ¿Dónde está el secreto de todo esto? Vayamos, por ejemplo, al personaje histórico. Bueno, Hitler era muy fanático de las cosas místicas, esotéricas. Esa famosa película de Indiana Jones, de En busca del Santo Grial, explica un poco de esas cosas. Y este tipo se había basado en un compositor y músico alemán, Wagner, que a través de las cuartetas musicales en su obra Parsifal va tirando algunos datos, va tirando muchos datos. Pero a la vez Wagner, el músico alemán, se basa en Paul Effenbach, un filósofo, un contador de historias alemán del siglo XI, en la cual relata algo de la historia del rey Arturo y Parsifal, que en su lecho de muerte el rey Arturo le encarga a Parsifal llevar el Santo Grial a las tierras de Armórica. Las tierras de Armórica está hablando de América. Que el nombre de América no se basa en un italiano que hacía mapas, sino que Armórica significa la tierra de la armonía, todo el continente americano. Y que luego se dirija a través de un barco especial
hacia las sagradas tierras de Argentum. O sea, estamos hablando de 800 años antes que Argentina reciba el nombre de Argentina, las tierras de Argentum, porque ahí los templarios, a la altura del paralelo 42, en Argentina, hacia el sur de Argentina, tenían un enclave en algo que se llama la meseta Sumucurá Fuerte Argentina, que es un lugar que, una meseta de piedra que tiene una entrada por el Atlántico y sale al Pacífico, con 3 ciudades intermedias que datan de tiempo inmemorial. Y los templarios aparentemente tenían conocimiento de eso. Y el rey Arturo le dice, y luego te dirigirás a Viaraba, a la sombra del bastón andino. O casualidad que después que llega ahí, que hay un enclave de los templarios, se dirigió hacia lo que nosotros decimos provincia de Córdoba, donde está el Cerro Luritorco, la famosa ciudad de Erx. Por ejemplo, el paralelo de la ciudad de Erx es el monte Shasta en los Estados Unidos. Y acá hay una ciudad intraterrena llamada Erx, la cual yo te voy a subir un dibujo que habla de la energía para ingresar a Erx. Entonces, ahí se llama Viaraba. ¿Cómo el rey Arturo tenía conocimiento de esa zona y que se llamaba Viaraba? Y cómo ahí está el famoso bastón de mando. El bastón de mando es una piedra de basalto granítico, de la cual hablaba don Pedro Romagnó, que hablaba Fabio Serpa, Oscar Cristos Acoglanis, sobre el hallazgo de esa famosa piedra de basalto, que fue creada por un cacique llamado Voltán, muy poderoso. Donde esté esa piedra se regirá con vara de hierro a todas las naciones del mundo, decía, que tenía la capacidad de mutar el ADN humano, inclusive esa piedra. Cosa que fue hallada por Orfelio Ulises, un profesor universitario en el año 36, que encuentra la piedra, encuentra el famoso bastón de mando. Yo me acuerdo, era más joven y había unas revistas, unos magazines de uno de los máximos pioneros en la República Argentina, como Fabio Serpa, que habló mucho sobre el bastón de mando junto a don Pedro Romagnó y Oscar Cristos Acoglanes. También está el profesor Adolfo Terrera, que su familia fueron los últimos portadores de ese bastón. En eso consiste toda la primera parte, que son unas obras. La segunda habla del Apocalipsis, que es todo lo que va a pasar. Y lo que yo te comentaba, la tierra no se destruye, sigue. Y tengo todo el material dibujado de cómo va a ser como suficiente para crear la supercivilización del futuro. Los emplazamientos urbanos, los edificios, las ciudades. Cómo va a ser absolutamente todo. Y más o menos algo te he subido acerca de eso. Nos va a encantar y queremos que Marcelo nos explique esa segunda parte y cómo va a ser esa civilización que viene. Sin embargo, en este primer video, dinos qué podemos esperar en este momento, qué es lo que tu visión de lo que está sucediendo, dinos qué es lo que ves, qué es ¿ves oscuridad? ¿Ves desastres como constantemente la gente está hablando acerca de nuestro planeta azul? ¿O ves un mundo mejor? En eso consiste la película que yo hice, Apocalipsis, que muestra justo lo que vos estás preguntando. O sea, lo que pasa, el nudo y el desenlace final, que da pie a una nueva historia. Lo que sí yo puedo recomendar en estos tiempos, en estos momentos tan difíciles, tan complicados, que estamos atravesando, Apocalipsis, la palabra significa revelaciones en griego, no es que va a pasar en un solo minuto, un segundo, un instante, sino que el Apocalipsis viene desarrollándose desde la época de los cruzados, desde la época de las guerras cruzadas, pero fue ingresando en periodos complicados, más complicados, caóticos e hipercaóticos. Recién acabamos de atravesar lo que se dice el Salón de los Espejos, se podría decir de acuerdo al oráculo maya también, si vamos concatenando diferentes fuentes universales que hablan de este tiempo, o Kali Yuga, o como quiera que se le llame. Entonces, lo que más se recomienda no es ir hacia afuera. O sea, ¿a qué me refiero a eso? Las creencias, los líderes, los guías, los gurúes. Basta de líderes, gurúes, guías
y todo lo que se atraviese. El guía, el gurú, el líder somos nosotros mismos, uno para con uno mismo. ¿Cómo es el tema? Yendo de adentro, no ya de afuera, de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, hacia el ser interno, hacia adentro de uno mismo. Ahí uno va a poder, con eso y subiendo la vibración, que no te van a dejar porque va a ser muy difícil, ya que hay fuerzas involutivas que van a tratar de impedirlo en este tiempo, pero es como dice la frase, uno va a desarrollar músculos que no sabía que tenía. Por eso aquel que no esté capacitado ni tenga tripas en este tiempo para soportar semejante batalla, se le va a hacer pasaporte y se le va a dar una moneda para que vuelva donde quiera estar o quiera estar cómodo. Pero aquel que haya participado de esta batalla va a recordar con ventajas el día de pasado mañana lo que hemos vivido y va a decir, esta cicatriz fue en la gran batalla. Estamos ahora en este tiempo pasando. Por eso somos una banda de hermanos que tenemos que estar juntos nuevamente para este combate, que ya empezó y nos van a probar hasta el hartazgo, a ver hasta dónde llegamos. Te agradecemos tanto por esta primera parte y continuamos con la segunda parte. Marcelo, qué gusto haberte tenido aquí y vamos con la segunda parte.